Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube, La Voz del Desierto para Antonio Pizarro. También he querido cambiar un poquito la temática para después seguir nuevamente estudiando el libro Apocalipsis, para que tengamos una variedad de temas, ¿ya? No tengamos solo un solo caballo de batalla. El día de hoy día, hermanos, vamos a estudiar nosotros acerca del diluvio. ¿Cómo podemos saber si realmente el diluvio fue un hecho real o simplemente es un mito? Prueba científica, podríamos hacer la pregunta, ¿y de dónde salió tanta agua para regar el planeta? ¿De dónde salió tanta agua? La otra pregunta es, ¿y a dónde se fueron las aguas del diluvio? Si las montañas más altas fueron cubiertas, ¿qué pasó con todo aquello? Hoy día vamos a estar respondiendo algunas preguntas de aquella. En primer lugar, vamos a ver que la Escritura habla de este acontecimiento no solo en el libro de Génesis, sino que también en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y el versículo 4 dice lo siguiente, ¿ya? Dice que en este tiempo final iba a haber un escepticismo, una incredulidad relacionada con todo lo que es Dios, y entre ellos el diluvio. Por eso hoy día vamos a hablar también que lo que dice la ciencia, la arqueología, todo aquello, ¿ya? Dice acá la Escritura en 2 de Pedro 3, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y de acuerdo a sus propios deseos, diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres se durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Y acá es donde la Escritura viene hablando acerca del diluvio, ¿ya? La Biblia habla que estas personas que dicen que Cristo dicen que viene y nunca viene, se les pasa por alto muy importante, que en la Biblia, en la corteza de la tierra, en la geología, demuestra que realmente, así como Cristo va a venir, ya han venido juicios antes. Hacia allá quiere llevarlo el apóstol Pedro, que ya han habido juicios anteriores, desastres naturales mundiales, entre ellos uno el diluvio. Versículo 5 dice, estos, los que piensan así, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Estamos hablando de los tiempos de Noé. Dios trajo un diluvio universal y el agua lo anegó todo. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Bueno, pero aquí mostré este texto para hablar que el mundo en un periodo de tiempo sufrió una negación mundial, lo que se le llama el diluvio. Ahora vamos a responder algunas preguntas con la palabra de Dios también. En primer lugar, algo que realmente deja de pensar que realmente fue un mito lo del diluvio es algo bien interesante. Que el relato de un diluvio se narra en diferentes culturas. En diferentes culturas se narra un diluvio universal. Y hay tres elementos que son bien interesantes en todos los relatos. De ahí voy a mencionar yo las culturas, los nombres de las culturas que tienen un relato de un diluvio. Algunas diferencias, pero sí algunos conceptos que son todos iguales. En primer lugar, en toda la leyenda de diferentes culturas se habla de una gran embarcación fuerte y segura, que se construye por mandato de los dioses, en el caso de la Biblia por Dios, por Jehová, comparando la otra cultura. Manda a Dios a hacer una embarcación con un diseño del cielo, con las medidas exactas, una embarcación que es muy fuerte y segura. Que la destrucción vino por agua y que un hombre con su familia se salvan y introduce al arca animales. Esos son los tres elementos que hablan todas las culturas. Bueno, estuve investigando yo, dicen que hay más de 500 relatos que hablan de un diluvio. En 250 culturas aproximadamente hablan con estos elementos que yo les mencioné, un diluvio, una negación de agua. Yo les voy a mencionar algunas culturas, ¿ya? No todas, ¿ya? Porque son muchas. Pero nos encontramos nosotros que el relato del diluvio babilónico, ese está en Acadio, escrito en Acadio, ya se le llama la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, nos habla acerca de un diluvio. Tenemos también el diluvio de Sumeria, que fue escrito en el idioma sumerio. Los griegos también tienen uno, ¿ya? Los asirios.
la epopeya del hombre muy sabio, así se llama esos manuscritos, ¿ya? También hay un diluvio en versión hindú, un diluvio maya, la cultura andina, también un relato del diluvio de la cultura Hopi, un diluvio también narrando con los mismos tres elementos principales persa, en Tanzania, la cultura mapuche también acá, que hoy día es Chile, nuestro país también, tienen acerca de un diluvio. En la isla de Pascua también se encuentra una leyenda de un diluvio universal, como también en la cultura guaraní también se encuentran relatos de diluvio. Interesante, ¿eh? Si todo fuera un mito, ¿por qué tantas culturas se ponen de acuerdo de tener un acontecimiento similar? Quizás con algunas características o narrativas diferentes, pero sí con los elementos principales que yo les he descrito. Ahora vamos a estudiar nosotros y de dónde salió tanta agua, ¿ya? ¿De dónde salió tanta agua para cubrir la tierra? Vamos a dejar que la palabra del Señor nos responda. El libro de Génesis, capítulo 7, viene hablando qué es lo que sucedió, de dónde vino el agua que cubrió hasta las montañas más altas, ¿ya? Aquí en el libro de Génesis, capítulo 7, y el versículo 11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, y aquí está el punto interesante, hermano, presta atención, dice acá: aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. En primer lugar, que acá vamos a ver que debíamos saber el agua que se encontraba bien suspendido en lo que nosotros hoy día llamamos la atmósfera. Pero dice acá, en el diluvio Dios abrió las fuentes del gran abismo. El abismo, hermano, se habla del mar. Se abrieron las capas. Saben ustedes que hay documentales que también están... Yo vi uno que tengo yo que está relacionado con la NASA. Debajo de la tierra hay depósitos grandes que había agua por el desgastamiento de la roca, por la erosión. Se nota que había agua ahí, unos depósitos gigantes. Había agua debajo subterránea, pero más agua de la que hoy día hay. Y toda con esa presión que hubo en el diluvio, porque en el diluvio hubieron varios elementos, ¿ya? En primer lugar, no solo hubo aguas que salieron del abismo, que salieron de las capas tectónicas que se abrieron, sino que también hubieron erupciones volcánicas, hubieron maremotos, hubo glaciación, así nació el Polo Norte, el Polo Sur, así nacieron los glaciales, así nacieron también Groenlandia, los hielos eternos, los que han estado por miles de años, ¿ya? Pero en cuanto al agua, hablando del agua, dice que el agua, como decía el texto acá, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. El agua que estaba de manera subterránea, que se han encontrado depósitos que realmente por el desgaste se nota que eran grande cantidad y que además esa agua salió de manera muy poderosa, pero además la escritura dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La Biblia no dice que llovió, dice que eran cataratas. Es como, quizás alguno de ustedes haya estado presente en una catarata. Yo he estado, lo que recuerdo es el Salto del Laja nomás, cuando traía harta agua, impresionante cómo cae el agua. Entonces eran como llaves gigantes que estaban abiertas. Ahora, ¿de dónde salieron esas aguas? Ya vimos una. Vimos que las aguas salieron de abajo, habían depósitos de agua subterránea, pero en grandes cantidades. Pero también si vamos al libro de Génesis, había mucha agua que estaba en el firmamento, estaba suspendido, es decir que había una cantidad de agua, lógicamente en una forma de condensada, de vapor muy poderosa, mucho más que las nubes de hoy día, que estaban ahí. Entonces toda esa agua que estaba suspendida, que voy a leerle yo aquí el libro de Génesis, también se precipitó, pero no eran las nubes que hoy día tenemos, las normales, no, eran gigantescas, porque cayó el agua como en forma de catarata. ¿Dónde dice esto la Biblia? Aquí en el libro de Génesis, capítulo 1 y el versículo 6, vamos a notar que quedó agua, una agua que estaba hasta el diluvio, porque esa protección de vapor, que era mucho más poderoso que hoy día de la atmósfera, es lo que hacía que el frío del espacio sideral no entrara con tanta fuerza, los rayos solares tampoco entraran con el poder que hoy día entran. Lo vamos a leer. Dice Génesis 1.6, dice, luego dijo Dios, haya una expansión o un firmamento, ¿ya? En medio de las aguas. Estas aguas, si vemos nosotros, está hablando de las aguas que estaban ahí en el aire, estaban ahí en la atmósfera, por llamarlo así, ¿ya? Y separe aguas de las aguas, es decir, que en el cielo fueron separadas aguas de las aguas.
Hizo Dios la gran expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión de las aguas. Entonces, dando a entender que había agua que estaba en la expansión del firmamento. Le voy a leerle la Biblia latinoamericana, que también lo explica muy bien. Es decir, que cuando el Señor creó, había una agua que estaba condensada en la atmósfera, que hoy día esa agua ya no está, porque esa es la que se vino con el diluvio, esa fue la que... las cataratas de los cielos, ¿ya? Después vamos a explicar para dónde se fue esa agua. Pero aquí la versión latinoamericana es interesante, dice acá. Dijo Dios, el mismo versículo 6, 1:6. Haya un firmamento en medio de las aguas, ¿notan ustedes? Hay un firmamento en medio, así que había agua en los cielos. Y separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces el firmamento y separó unas aguas de otras, hablando del cielo. Y las que estaban encima del firmamento, ¿nota? Había aguas que estaban encima del firmamento, de las que estaban debajo de él. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y así sucedió. Y atardeció y permaneció el día segundo. Después ya Dios se viene a la tierra y dice, júntense las aguas debajo de los cielos en un solo lugar. Entonces, toda esa agua que estaba suspendida en el aire, esas fueron las cataratas que se vinieron acá hacia la tierra. Ahora, algo bien interesante, ¿dónde están esas aguas hoy día? ¿Qué pasó? Bueno, el 70% del planeta, es decir, de la superficie, ya que bien explicar, el 70% de la superficie es agua. Un 30% es tierra seca, hablando de la superficie de la tierra. Es decir, que la tierra todavía sigue anegada en agua. Si tenemos solo el 30% de tierra. Otras aguas se fueron a los polos, porque esta es la época de la glaciación. Por eso en Siberia han sido encontrados animales, mamut, bisonte, han sido encontrados también algunos elefantes también. Yo de ahí les voy a mostrar dónde han sido encontrados, les voy a leer ahí algunos yacimientos de esqueletos. Entonces no solo llovió, sino que hubieron temperaturas bajas. Había mamut que estaban pastando, estaban comiendo, y la temperatura bajó tan abruptamente como el día de mañana que le llaman. Entonces todo se congelaba tan rápidamente que los animales tenían el pasto en la boca cuando fueron congelados, no alcanzaron ni a darse el último bocado. Eso explica los glaciales, por eso la edad glacial. Por eso en este momento se congela algunas regiones de la Tierra, no solo llueve, así nace el polo norte y el polo sur, aparecen los glaciales, Groenlandia. También hubieron erupciones volcánicas en el diluvio, y con las erupciones volcánicas nace el petróleo, nace el carbón de piedra, que el carbón de piedra no es de piedra, es de árboles. Pasan muchas cosas en el diluvio, pero por los animales que han sido encontrados se nota que no solo llueve, hubieron erupciones volcánicas, cambios abruptos de temperatura y todo aquello. Así que las aguas del diluvio están en los polos, polo norte y polo sur. También algo bien interesante, mis queridos hermanos, están en algunas fosas, porque también un fósil se define, un fósil se define como una evidencia que está en la superficie de la Tierra, enterrado, muchas veces se encuentra enterrado, evidencia que hubieron forma de vida, ya sean moluscos, animales, cualquier forma de vida. Eso se define como un fósil, una evidencia de un ser vivo que estuvo en un momento, ¿ya? Y se transformó en fósil y está en la corteza de la Tierra. Miren, se han encontrado yacimientos de fosas de hueso. Tenemos uno en Nebraska, Spring Warren. En Nebraska se encontraron 164.000 huesos de animales, más de 800 animales diferentes en yacimiento. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que todos los huesos estaban mezclados. Es decir, que dicen los científicos, es como que vino un aluvión, los tomó y el agua, además, todo este temporal, el agua comenzó a girar y comenzó a desarmar los animales, pero todos estos huesos están mezclados. Eso significa que una catástrofe de agua, de aluviones, con gran fuerza, los destruyó y los mezcló. Lo mismo pasa en la fosa de Alemania. Se encontraron en las mismas condiciones mamut, bisontes y hienas y huesitos de hiena en la misma característica, mezclado. Otra, también podemos hablar de las minas de carbón en Estados Unidos, donde ha sido encontrado cualquier cantidad de pisadas de dinosaurios y se encuentran dentro. ¿Por qué? Porque el diluvio comenzó primero a arrastrar una capa, comenzó a capar otra capa, empezó de a poco, ¿cierto?, a avanzar, y los seres comenzaron a ser enterrados sobre la corteza de la Tierra, por eso se encuentran ahí.
Por eso, mis queridos amigos, que el diluvio no solo es un mito, sino que el diluvio es una realidad. Ahora yo le voy a leer lo que Dios mandó hacer en ese entonces. La Escritura dice lo siguiente de que, vamos a ver por qué Dios trajo este diluvio. Acá en Génesis 6 y el versículo 5 dice la Escritura. Y vio Jehová, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios trajo este diluvio no porque Dios sea malo, porque realmente la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era continuamente solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió su corazón. Dios como que le dolió destruir todo por causa del hombre. Y dijo Jehová, raeré sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice la Escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le manda a Noé a construir el arca. Dios le da las medidas, le dice de tal características que las va a hacer. Y dice la Escritura, que interesante lo que dice el versículo 22 del mismo capítulo de Génesis, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mientras los hombres contemporáneos de Noé hacían cada uno lo que ellos querían, más encima de lo malo, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque Noé hacía la voluntad de Dios, se apartó de toda esa maldad que había, corrupción, maldad y violencia. Una vez que ya pasaron el tiempo, ya antes que llegara el diluvio, dice el versículo 7:1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque ahí te he visto justo delante de mí en esta generación. Una vez que el arca estaba terminada, mis queridos hermanos y hermanas, Dios mandó que entraran. El arca representa a Jesucristo. Jesucristo es el arca, porque el arca, hay algo bien interesante con el arca. El arca estaba hecho de elementos de la tierra, pino de ciprés, de gofer, también sale en la Escritura que era de ciprés, dicen algunas personas especialistas, con grea, estaba hecho con las cosas de la tierra, pero el diseño vino del cielo, igual que Jesús vino del cielo y tenía los elementos de la tierra como un ser humano, pero él vino del cielo. Así que el arca representa a Dios. Y lo más interesante es que antes que viniera el diluvio, dice el versículo 7:16, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron al arca, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. El arca se cerró, y dice la Escritura, pasaron 7 días con el arca cerrada y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Esta historia es muy interesante, hermano, porque Dios también hoy día tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Cuando venga el gran fin a este mundo, Dios no quiere que nos encontremos fuera del arca, porque todos los que quedaron fuera del arca, todos perecieron. Pero los que estaban dentro del arca, ellos se salvaron. Como Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca. Dios desea, hermano, que estemos dentro de los caminos de Dios, que sigamos compartiendo. Suscríbete al canal, comparte este tema. Vamos a seguir compartiendo temas la otra semana. Y que el Señor los bendiga estos últimos días, y que el otro año, ¿cierto?, sea de mucho provecho. Vamos a hacer una oración para terminar el tema. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendiga a nuestros hermanos, nos cuides, Señor, estos últimos días del año, y que podamos ver el año próximo, puedas cuidarlos a ellos, su vida, Señor, y orar por la gente que hoy día tiene cáncer terminal. Queremos orar por la Loreto, que nos contó su pololo y tiene un cáncer, que la conocemos, queremos orar por ella. Orar por todas las personas que en el canal quizás estén enfermos, por mi mamá también que está enferma, que tiene un riñón malo, orar por ella, Señor, y por toda la gente que hoy día está sufriendo por la enfermedad, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a caminar en el camino que conduce a la vida, y cuídanos del diablo, Señor. Como dijo Jesucristo, líbranos del maligno, Señor. Pone tu santo ángel para que nos cuiden. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima vez.